Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy os traigo el noticiario del Cosmer de octubre de 2022. El vídeo de noticias de hoy no va a tener spoilers hasta el final, así que cuando llegue el momento ya os avisaré para que lo podáis ver sin problemas. Para no romper la costumbre, empezaremos hablando de las novedades respecto a libros, concretamente los no Cosmer. De la saga Escuadrón, Sanderson ha terminado ya con la revisión de Defiant, la cuarta entrega de la saga, por lo que ya está lista para su publicación, que, si no voy errado, debería ser a principios de este próximo año 2023. De otra saga, Alcatraz, el mes pasado, en septiembre, se publicó la sexta entrega, Bastille contra los bibliotecarios malvados, y este mes de noviembre va a llegar a las librerías traducido al castellano. Visto esto, pasemos ya al Cosmer. El Proyecto Secreto 4 ya está revisado al 100%, lo que significa que ya están todos los proyectos secretos listos para ser publicados. Permitidme hacer un pequeño recordatorio de que el primero nos llegará el 19 de enero en las librerías en castellano. En cuanto al Archivo de las Tormentas, no ha avanzado demasiado y actualmente el quinto libro se encuentra en un 17% de progreso. Y obviamente la noticia más importante es que estamos ya en el mes de noviembre, cuando se publicará El Metal Perdido, la séptima entrega de Nacidos de la Bruma, que pondrá fin a la Segunda Era. En el último vídeo de noticias ya os informé de que Thor había ido liberando algunos de los primeros capítulos del libro, pues ahora ya tenemos 15 disponibles para leer. Si queréis hacerlo, os dejo en la descripción los enlaces a la web de cosmer.es donde podéis encontrarlos traducidos. Ahora, pasemos a otras noticias. Este pasado 14 de octubre acabó el Kickstarter de las miniaturas del Archivo de las Tormentas, con un total de casi 22.000 mecenas y recaudando más de 4 millones de dólares. Pero eso no es todo. Como ya os conté en las noticias del mes pasado, durante el Kickstarter fueron sacando actualizaciones y añadiendo nuevas miniaturas y otras cosas, pues la última actualización que publicaron nos dejó a todos con la boca abierta. Se llamaba Another Secret, otro secreto, y vaya si lo era. Este post nos avanzó que saldría la miniatura de este personaje llamado Celion, un personaje que hasta el momento nunca hemos escuchado mencionar. Probablemente tengamos que esperar hasta el 2024 con la salida del quinto libro del archivo para ver quién es y qué ocurre con él. En otro orden de cosas, del 6 al 9 de octubre tuvo lugar la Comic Con de Nueva York, posiblemente la más multitudinaria después de la de San Diego, y Brandon tuvo un stand, donde estuvo firmando libros y respondiendo preguntas, algunas de las cuales veremos más tarde en la sección de Words of Brandon. Pero lo más relevante fue que leyó un extracto de lo que lleva escrito del quinto libro del Archivo de las Tormentas. Si queréis leerlo os voy a dejar el enlace en la descripción, pero ya os aviso como siempre que esto es el primer draft, por lo que podría no coincidir con todo lo que acabe siendo publicado al final. La siguiente noticia es que tenemos una nueva incorporación a Dragonsteel, y se trata ni más ni menos que de Dan Wells, un autor de ciencia ficción y terror y gran amigo de Brandon, con quien comparte un podcast llamado Intentionally Blank. Ya os he hablado de él en algún otro vídeo, y si queréis saber más sobre los motivos de su incorporación al equipo y lo que esto puede implicar para el futuro del Cosmer, os invito a leer este artículo de cosmer.es. Y hablando de cosmer.es, este pasado día 19 de octubre publicaron en su canal de YouTube una entrevista que le hicieron a Brandon y que nos ha dejado algunas respuestas interesantes. Si la queréis ver, os lo recomiendo porque es cortita, no dura ni 20 minutos y está en su canal de YouTube. Sigamos. Como penúltima noticia, tenemos la actualización correspondiente de este mes a la Coppermine en castellano. Con esta infografía podemos ver que a fecha de publicación del libro llevan ya 213 artículos traducidos y publicados al castellano. Si queréis ver la información en tiempo real, os lo dejo en la descripción. Y para acabar con las noticias, este mes de noviembre, como cada año, empieza el National Novel Writing Month, que básicamente es un evento que consiste en intentar escribir un total de 50.000 palabras durante el mes de noviembre. Si Brandon lo hace del mismo modo que el año pasado, irá subiendo su progreso a Reddit, y si encuentro algún día algo interesante, os lo traeré por aquí y por Twitter. Y ahora, habiendo acabado con las noticias, vamos con las Words of Brandon. Este mes no hemos tenido demasiadas, pero sí algunas muy interesantes. Tenemos del 8 de octubre en la Comic Con de Nueva York y de la entrevista de Coppermine.es. Vamos primero con las que no tienen spoilers de ningún tipo.
La primera pregunta en resumen dice que si ahora que ya van a llegar las adaptaciones a cine y series, se va a quedar únicamente en esto o si Brandon está abierto a escribir nuevas historias del Cosmere que sean únicamente series y películas y no estén basadas en ningún libro. Brandon dice que es una muy buena pregunta y que es algo a lo que él le ha dado muchas vueltas y que finalmente ha tomado una decisión. Él tiene claro que lo primero que tiene que haber son adaptaciones de una obra. Eso es principalmente porque Hollywood, antes de invertir mucho dinero, necesita saber que eso pueda tener éxito. La razón por la que suelen ir a buscar libros para hacer adaptaciones es que al menos saben que eso ya ha tenido éxito en un medio, el escrito. No es garantía de que vaya a triunfar en el medio audiovisual, pero al menos es un aval para ir a un productor y decirle: mira, necesito 300 millones de dólares, pero ves, tengo la prueba de que esto ya ha triunfado. Pero aún así, también nos dice que si las cosas van bien, en algún momento va a acabar habiendo películas del Cosmere que no sean adaptaciones de libros. Y hablando de adaptaciones, vamos con la siguiente Word of Brandon, que en esta ocasión es un poco triste. En la entrevista de Cosmere.es de este mes, le preguntaron a Sanderson por los anuncios que haría en la convención de Dragonsteel, y le pidieron que los calificara de 1 a 10, donde 10 sería lo que generara más hype, y desgraciadamente, él dijo que no habría ningún 10. En otras palabras, dijo que no esperáramos ningún anuncio relacionado con las películas. La verdad es que yo tenía bastante esperanza puesta en que el anuncio fuera en esa convención, pero bueno, imagino que tampoco tendremos que esperar mucho más. Siguiente Word of Brandon, también de la entrevista de Cosmere.es. En esta ocasión, le preguntaron por el juego de mesa de rol del archivo que Brotherwise Games anunció en el Kickstarter y dijo que tendríamos en 2024, y Sanderson aclaró que en 2024 va a salir el Kickstarter del juego, como este año ha salido el de las miniaturas, pero que el juego en sí no va a llegar aún ese año. Y la última Word of Brandon sin spoilers os va a dejar posiblemente con dudas existenciales. La pregunta es simple: ¿con qué edad crees que vas a terminar el Cosmere? Y Brandon dice que su objetivo es con 72 años. Si hacemos los números, teniendo en cuenta que tiene ahora 46, eso es de aquí a 26 años. Podéis hacer cuentas. Esto será en 2048 y yo, por ejemplo, tendré 53 años. Una cosa interesante que sale de esta web es que dado que Elantris fue publicado en 2005, hace 17 años, aún no hemos llegado a la mitad del Cosmere. Llevamos aproximadamente un 40%. Ahora vamos a ver con spoilers del archivo de las tormentas. La primera es más una curiosidad. Wizard Level le pregunta que qué tipo de sprint sería para Axis su Black Lotus. Para entender esta pregunta, primero debemos recordar que Axis el coleccionista es aquel aimiano que hemos visto en varios libros que se dedica a viajar por Roshar con la intención de ver todos los sprint distintos que pueda. Y el Black Lotus es la carta más preciada del juego Magic the Gathering, hasta el punto que una de ellas llegó a ser vendida por más de $500,000 en 2021. Pues Brandon dice que el equivalente para Axis de lo que sería la carta del Black Lotus para los coleccionistas de Magic es la Vigilante Nocturna, pues ya ha ido más de 24 veces al valle y aún no ha sido capaz de dar con ella. Siguiente. Iron Gnome pregunta: si un radiante invoca su armadura Skirlad Embrace en el reino físico, ¿funcionará? Y en resumen, Brandon dice que sí, pero que únicamente lo hará si ya la ha invocado antes. Si es la primera vez que invoca su armadura, esto fallará. Sinceramente, creo que este Word of Brandon es algo que tiene información muy importante de Brace, para cuando en un futuro, a lo mejor parte de la acción del archivo se desarrolle allí. Lo malo es que ahora mismo no soy capaz de ver por qué podría ocurrir esto. Siguiente. Aquí le preguntan por las gemas perfectas, aquellas que son capaces de almacenar luz tormentosa sin perderla, y con las cuales hemos visto que también pueden atrapar desechos. La pregunta va en la línea de si éstas se crean de forma artificial, es decir, si dependen del pulido que se les da a la hora de trabajarlas, y Brandon dice que no. La pregunta va en la línea de si éstas se crean de forma artificial, es decir, si dependen del pulido que se les da a la hora de trabajarlas, y Brandon dice que no, que las gemas perfectas salen de forma natural, y que lo que las hace así es su estructura cristalina. La segunda parte de la Word of Brandon también es muy interesante, porque Sanderson confirma que las gemas no existen únicamente en los corazones de los habitantes nativos de Roshar, sino que también salen de forma natural, aunque muy bajo tierra. Y por último, vamos con una Word of Brandon con spoilers del Cosmere.
específicamente de Downshard. Así que si no lo has leído y no quieres hacerte spoilers, te recomiendo que lo dejes aquí. La pregunta es sobre el mural que vemos en el libro, si representa la fragmentación de Adonalsium, y él responde que sí. Y lo más interesante es que sabemos que ese mural es un sol partiéndose en 4, y luego cada uno de estos 4 fragmentos partiéndose en 4 de nuevo, lo que podría indicar que las esquirlas podrían relacionarse entre sí en grupos de 4, algo que ya se lleva teorizando desde que salió el libro, pero que aquí está casi confirmado. Otra cosa interesante es que si recordamos ese dibujo, un sol partiéndose en 16, podríamos encontrarlo de forma bastante similar al logo del Cosmer. Si os fijáis, en el centro hay un sol de 16 puntas, y estas, si nos vamos para afuera, se dividen en 4 puntas más pequeñas. Eso es todo por hoy. Permitidme recordaros que mañana domingo día 6 vamos a tener el directo hablando de Historia Secreta y la semana que viene, justo antes de la publicación del Metal Perdido, tendremos el de teorías sobre dicho libro. Pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out. Leed y descubrid.